¿Qué tal? Mi nombre es Miuko, soy productor musical y en este vídeo vamos a hacer una review de este controlador MIDI, el Mini Akai MPK. Este controlador es uno de mis favoritos ya que el tamaño es perfecto para transportarlo junto con el portátil y también apenas pesa muy poco, es súper ligero y la verdad es que es súper cómodo de transportar. Los controladores MIDI por defecto no emiten ningún sonido. Para que funcionen correctamente tenemos que conectarlos con nuestro ordenador, con el cable USB. Y aparte de conectarlos con el ordenador, también necesitamos un programa de edición de música. En mi caso es Ableton Live, pero bueno, os sirve cualquiera. En la caja viene nuestro controlador Mini Akai, un cable USB tipo MIDI, las instrucciones de seguridad, la guía de usuario y una hoja para descargar el software. En nuestro controlador destacamos en un principio las dos octavas que tiene. Tiene un total de 25 teclas sensibles. Y esto de sensible quiere decir que dependiendo de la cantidad de energía con la que toquemos la tecla, va a sonar de una forma o de otra. Otra zona que destaca de nuestro controlador son los pads, que están aquí arriba. En un principio tenemos 8, pero si pulsamos el botón verde podemos acceder a otros 8 adicionales. Otra zona que destaca de nuestro controlador es la zona izquierda. Aquí tenemos un botón rojo que es un joystick que por defecto viene como un pitch blend. Este botón se le puede asignar cualquier efecto dentro de Ableton Live o de nuestro programa y se pueden hacer cosas muy chulas. Abajo tenemos el arpegiador con el botón de on-off y el tap tempo, que es la velocidad a la que va a ir nuestro arpegio. Para cambiar la velocidad simplemente tenemos que pulsar el tap tempo a la velocidad que queramos y se va a adaptar. Los botones de abajo son para subir y para bajar octavas. Esto en un principio viene el piano en las 2 octavas del centro de un gran piano, como el que tengo aquí detrás. Pero con estos botones para subir y para bajar la octava, lo que vamos a conseguir es que esto se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y para volver esto a la zona media, simplemente con pulsar el botón opuesto hasta que se apague la luz, ya lo tenemos conseguido. Y al revés. Los siguientes botones son el de Full Level y el de el repetidor de nota. El primero solamente funciona para los pads. Y es que los pads, como antes hemos visto, también son sensibles. Entonces, dependiendo de la presión, va a sonar diferente. Pero si tenemos encendida esta función de Full Level, lo que va a hacer es que le va a dar igual la presión con la que toquemos los pads. Siempre va a sonar al máximo nivel. Luego tenemos el botón de repetidor de nota, que lo que va a hacer va a ser simplemente repetir todo el rato, según pulsemos nuestros pads, esta acción. Y lo va a hacer a la velocidad del tap tempo que tenemos arriba. Si lo activamos podemos ver la velocidad a la que lo va a hacer. Para modificar esta velocidad hacemos igual que con el arpegio. Luego en el lado derecho de nuestro controlador, al lado del banco AB, que lo usábamos antes para cambiar los pads de los 8 principales a los 8 secundarios, tenemos el CC, que lo vamos a ajustar nosotros como queramos. Yo en mi caso lo uso para cambiar de un sinte a otro o a un banco de sonidos. Y ahora mismo tenemos un piano. Vamos a activar esto para que sea más guay. Ahora mismo tengo un piano y, por ejemplo, para cambiar de sinte simplemente tengo que apagar este y encender el siguiente.
El botón de la derecha de CC es el de Program Change, que este lo vamos a usar para cambiar de programa. En un principio aquí no nos vamos a meter porque esto es demasiado avanzado y sería muy largo el vídeo. Aquí arriba tenemos los 8 potenciómetros estos, que también los podemos modificar y ajustar y configurar como queramos en Ableton Live o en nuestro programa, que lo podemos usar para lo que queramos. Podemos poner efecto de reverb, de delays, pase alto, pase bajo, filtro, resonancia, lo que queramos. Y se puede hacer cosas muy chulas junto a nuestros sintetizadores y al arpegio. Vamos a hacer un ejemplo. En las primeras 8 teclas, las rojas, pertenecen a la división de tiempos, y para acceder a ellas tenemos que pulsar a la vez On-Off y luego las teclas. La siguiente que vamos a ver son las 4 rojas que están a continuación. Estas las que van a ser sumarle una octava, 2 octavas, 3 octavas o incluso hasta 4 octavas a nuestro arpegio. Las letras blancas que están entre las 2 rojas pertenecen a los modos en los que se va a reproducir nuestro arpegio. El primero lo va a hacer hacia arriba, es decir, el segundo lo va a hacer hacia abajo, es decir, el siguiente va a ser el exclusivo y lo que va a hacer es no repetir ninguna de las teclas. En el inclusivo, la diferencia entre el inclusivo y el exclusivo es que este sí que va a repetir la última tecla del arpegio. La siguiente opción es la de order y esta lo que va a hacer es tocarlo dependiendo del orden original en el que toquemos las teclas. El siguiente es el random, que lo va a hacer aleatoriamente. Y el siguiente es el launch, que lo que va a hacer es dejar como pulsados nuestros dedos cuando toquemos el arpegio y podemos soltarlo, incluso tocar otras teclas y se va a ir intercambiando. Vamos a hacer un ejemplo. Y finalmente la parte del swing. Esto lo que va a hacer es humanizar un poco el arpegio, es como desplazar un poquito en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, este tempo, para hacerlo un poco más humanizado. Muy bien, pues aquí finaliza nuestra review del controlador Mini Akai. A continuación te voy a dejar una canción que he hecho exclusivamente con este controlador para que veas el potencial que podemos sacarle. Si tienes cualquier duda o lo que quieras contarme, me lo puedes dejar en los comentarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que pueda notificarte cuando suba nuevo contenido. Mi nombre es Miyuko y nos vemos por el canal. Un saludo.